Hola, bienvenidos al caso 6. María y las palabras que no le llegan. Hay silencios que no significan ausencia, son silencios atentos, llenos de intención, que solo necesitan ser comprendidos. En el ambiente de aprendizaje del programa Gestión del Talento Humano, ese silencio tiene nombre: María Fernanda López. Una joven con discapacidad auditiva profunda, mirada curiosa y sonrisa constante, que decidió formarse para ayudar a otros a descubrir su potencial. El primer día de formación llegó acompañada de su madre. Su madre explicó que María requería un intérprete de lengua de señas colombiana y que necesitaría apoyo para comprender las orientaciones durante el proceso. No pedían un favor, sino una oportunidad justa para aprender. La respuesta fue amable, que en el momento no contaban con un intérprete, pero que la instructora buscaría la forma de comunicarse con María. Indudablemente es una respuesta llena de buena voluntad, pero también el primer reflejo de una barrera, la de no saber cómo incluir aún queriendo hacerlo. La instructora trató de resolverlo a su modo. Le decía que no se preocupara, que con mímica y lo que escribiera en el tablero bastaba. Pero no bastaba. La instructora caminaba de un lado a otro en el ambiente de aprendizaje, lo que hacía imposible a María leer sus labios. En algunas ocasiones usaba con María gestos improvisados que obviamente la aprendiz no entendía, aunque se esforzaba por seguirle el ritmo. Otra barrera fueron los escritos en el tablero, de letra poco legible o frases incompletas. Todo se volvió un eco sin sonido, una formación sin idioma. Con el paso de los días, algunos compañeros comenzaron a acercarse a María. Escribían mensajes rápidos en papeles. Estábamos hablando de selección de personal. Ahora toca un taller en grupo. Ya casi es el descanso. Estos eran pequeños gestos de solidaridad que le ayudaban a orientarse en medio del ruido. Sin embargo, no todos estos acercamientos eran respetuosos. En una ocasión, una compañera le escribió en una hoja para preguntarle por una seña con cierto doble sentido. María sonrió por cortesía, pero por dentro sintió incomodidad y molestia. La inclusión no se logra cuando la diferencia se vuelve espectáculo. En otro momento, como parte de la jornada por la prevención, sonó la alarma de emergencia. Minutos antes, María había ido al baño, pero cuando regresó al ambiente, sus compañeros no estaban. No entendía lo que pasaba, no había nadie. Entró al ambiente a recoger sus cosas cuando fue encontrada por la líder de salud y seguridad en el trabajo, quien le preguntó en tono algo fuerte por qué no había obedecido la alarma. Obviamente María no había escuchado nada. Aquella mujer entendió entonces que para una persona con discapacidad auditiva, una alarma sonora es inútil. No hubo pues daño en ese momento para María, pero sí una lección contundente para todos. Ante situaciones como esa, la inclusión deja de ser un discurso y se vuelve una urgencia. Después de aquello, el equipo formador comprendió que no se trataba de falta de voluntad, sino de falta de preparación, de establecer rutas, protocolos, señales y ajustes razonables. En otra ocasión, con la orientación de la instructora, el grupo debía simular un proceso de selección de personal.
Por sorteo, María Fernanda fue la aspirante a entrevistar. La actividad consistía en aplicar preguntas de evaluación por competencias, observar el lenguaje corporal y analizar la comunicación del candidato. Todo cambió cuando se dieron cuenta que el aspirante no podía contestar sus preguntas. El silencio los descolocó. Por primera vez los roles se invirtieron. Ahora eran ellos quienes no sabían cómo comunicarse, no sabían cómo enfrentar una realidad que les tocará en alguna de las empresas. Entonces, una de las aprendices escribió las preguntas en una hoja, otro comenzó a usar gestos sencillos, una tercera persona que conocía algunas señas básicas ayudó a interpretar las respuestas. La entrevista fluyó entre pausas, miradas y por fin buenas sonrisas. En general, María no tuvo acompañamiento especializado, no porque no se quisiera ayudarle, solo que en el fondo todos, instructor, compañeros, institución, compartían el mismo reto: aprender a comunicarse con quien escucha de otra manera, pero siente igual. Lo que vivió María no fue un obstáculo aislado, sino una suma de pequeñas omisiones: la instrucción que no se adapta, la alarma sin luz, la curiosidad que invade, la risa que no traduce. Pequeñas cosas que, sin intención aparente, se convierten en muros. Hoy, María Fernanda sigue en su proceso formativo, no solo aprendiendo sobre talento humano, sino recordándonos que el verdadero talento se mide en la capacidad de reconocer y respetar la diferencia.